Muy buenas tardes, venimos de verdad una vez más en este conjunto de videos informativos de lo que pues son distintos temas que ya tratamos o que ya vimos, ¿verdad? Estos pequeños videos informativos pues son de 4 temas diferentes que estaremos tocando, ¿no? En esta ocasión pues presentamos lo que son las teorías las principales, ¿verdad? Teorías de la personalidad, aunque algunas de las que vamos a mencionar ya no son vigentes actualmente. Igual iremos viendo y lo iremos mencionando, ¿verdad? Un poquito más. Sirvieron como bases, ¿verdad? Para crear o para proponer nuevas teorías, ¿verdad? Para inspirar a las personas a poder generar nuevas teorías. Por eso es que se consideran importantes mencionar, ¿no? Porque fueron la base, ¿verdad? Para abrir el mundo de esto, de las teorías de la personalidad. Pero pues, ¿qué son las teorías de la personalidad? En psicología se conoce como teorías de la personalidad a las distintas aproximaciones teóricas propuestas por los estudiosos de la personalidad en sus respectivas épocas, es decir, los intentos psicológicos formales por definir y clasificar las personalidades humanas en base a algún tipo de rasgo mínimo compartido. La personalidad es un conjunto estable y recurrente de reacciones y de conductas humanas que forman parte de nuestro modo de ser y en cierta forma, en cierta medida, pues nos definen, ¿verdad? La personalidad nos hace semejantes a ciertas personas y menos semejantes a otras, dado a que existen elementos que compartimos y elementos que no compartimos entre las diversas personalidades de las personas que conocemos a lo largo de nuestra vida. O sea que nuestra personalidad pues va en constante cambio y pues vamos aprendiendo y desaprendiendo cosas, ¿no? Conforme a nuestro entorno. Tiene mucho que ver nuestro entorno en cuanto al desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Dice que pues esto se basa, que todo esto es en base a las personas que conocemos en el transcurso de nuestra vida. Se trata, como se verá, de generalizaciones distintas o sí, distintas que sirven para tratar de clasificar la manera de ser de las personas. Existen numerosas teorías, existen un sinfín, como lo mencioné. Eh, Adscritas a ciertos enfoques psicológicos o psicoanalíticos según la escuela a la que pertenecen sus autores. El objetivo de cada una pues es construir un modelo de análisis que pues que se definen los rasgos mínimos de la persona para poder así pues clasificar y establecer comparaciones o comprender la manera en que la persona se construye. Comenzamos con lo que es la teoría de la personalidad de Freud, propuesta por el padre del psicoanálisis, el célebre padre del psicoanálisis, ¿verdad? El austriaco Sigmund Freud. Esta teoría propone que la personalidad de los individuos se forma a lo largo de su historia mediante la sumatoria de todos los objetos amados y los objetos perdidos. Dichos objetos, así como él lo clasifica, vendrían a ser en primera instancia los padres, por quienes se produce inicialmente un vínculo de amor al que se le llamó complejo de Edipo, ¿verdad? Este famosísimo complejo que dice que pues nuestro primer amor es nuestro papá o nuestra mamá, ¿verdad? En el caso, dependiendo del sexo, nos hará superar mediante la renuncia, ¿verdad? Pero posteriormente serán otros quienes ocupen este lugar de objeto amado y luego perdido, como los amigos, parejas, colegas, entre otras cosas. O sea que pues es como que recibir, pero a la misma vez lo mismo que recibimos, pues nos los quitan y pues es como vamos, ¿verdad? Formando nuestra personalidad en base a ganancias y a pérdidas. Esta dinámica de amor y renuncia va formando al yo, una de las 3 instancias básicas de la psique para Freud, ¿verdad? Junto con el superyo y el ello, ¿no? O el inconsciente. A medida de que asimila como propios algunos de los rasgos de cada objeto perdido, así de un profesor muy querido podemos heredar nuestra vocación o ciertos gustos de algún amigo, este,
Y así mismo como se van, nos dejan un aprendizaje. El amigo, el tío querido o el ejemplo a seguir, nuestro maestro, por ejemplo, ¿cuántos no recordamos ya sea en la primaria o en la secundaria o en la prepa? Ese maestro que nos enseñó, que nos inculcó, que nos demostró un poquito de esa carrera que tanto deseamos y que tanto queremos y que pues muy probablemente estemos estudiando, ¿no? Porque de cierta manera son esas influencias las que nos van formando, ¿verdad? Dice que en todo caso, según Freud, la personalidad vendría a ser una suerte de colección de objetos perdidos que nos confieren un recorrido efectivo único, pero con muchos puntos de encuentro con los demás. Entonces va parafraseando o haciendo una paráfrasis un poquito, podemos decir que la teoría de lo que nos propone Freud es que la personalidad es algo que va en constante cambio a través del tiempo mediante las cosas que ganamos y las cosas que perdemos, tomando como base o tomando como en cuenta pues el complejo de Edipo, ¿no? Que tiene como base lo mismo que nuestro primer amor fue nuestro, en caso de los hombres, pues la mamá, ¿verdad? Pero así como es ese amor, pues existe esa ruptura, ¿no? Y partiendo de ahí, a lo largo de nuestra vida vamos obteniendo y quitando. Y así es como vamos formando la personalidad, ¿no? Tenemos también la teoría de la personalidad de Jung. Esta teoría fue elaborada por uno de los discípulos de Freud, el psiquiatra y psicoanalista Carl Gustavo Jung. Este, propone que ciertos arquetipos determinan la confrontación de nuestra mente, las cuales permiten la existencia de 8 perfiles posibles de la personalidad, que son el pensamiento introvertido, personalidades centradas en su mundo interior, mucho más que en el exterior, e interesadas por el pensamiento abstracto, reflectivo y teórico. El sentimental introvertido, esta personalidad son personalidades empáticas que valoran su vínculo con los demás, aunque no sean muy dadas a expresarlo de manera abierta y franca. La sensación introvertido, personalidades enfocadas en fenómenos subjetivos, introspectivas, pero más vinculadas con lo que se captan, con lo que captan nuestros sentidos, o sea, con nuestra propia sensibilidad. Tenemos también el intuitivo introvertido, personalidades soñadoras que se despegan de lo real inmediato y son dadas a la fantasía. También tenemos el pensamiento extrovertido, personalidad que disfruta de la explicación, o sea, de registrar lo que ocurre a nuestro alrededor y construir con ello un sistema mental abstracto, ¿verdad? También tenemos el sentimental extrovertido. Esta personalidad son personalidades muy sociables, ¿verdad? Que disfrutan de la compañía de los demás y presentan baja propensión al pensamiento y a la reflexión de tipo abstracto, al ser más indeterministas en sus intereses, ¿verdad? Tenemos la sensación extrovertida, personalidades que anhelan nuevas sensaciones provenientes de fuera, ¿verdad? Y de los demás, por lo que suelen ser dadas a la búsqueda del placer y de ser muy abiertos a lo nuevo, ¿verdad? Tenemos la intuición extrovertida, personalidades aventureras, ¿verdad? Carismáticas y dotadas de liderazgo, que tienen a ocupar roles protagonistas en la comunidad, ¿no? Y el liderar causas sociales, políticas o comunitarias, dado que se realizan ante los demás, ¿verdad? Estas son los 8 perfiles posibles de la personalidad que nos habla Jung, ¿verdad? Carl Jung, que pues como lo menciona, pues tiene cierta influencia, ¿verdad? Cierta influencia por Freud, que fue uno de sus discípulos. Y así fue como pues desarrolló esta teoría, ¿verdad? También tenemos la teoría de la personalidad de Carl Rogers. Es la obra del psicólogo estadounidense Carl Rogers,
Esa teoría propone un abordaje fenomenal. ¿Cómo era la palabra? La palabra es fenomenológico, si no mal recuerdo, de la personalidad, es decir, a la manera de captar la realidad y de asimilarla como propia. Para Rogers definió que es una persona altamente funcional, cuya característica servirá para definir los distintos tipos de personalidad que hay. De esta manera, Rogers propuso que la personalidad consiste en combinaciones de 7 rasgos fundamentales, los cuales son la apertura a la experiencia, el estilo de vida existencial, la autoconfianza, la creatividad, la libertad de expresión, el carácter constructivo y el desarrollo personal. Cada una de estas pues son características que nos sirven para definir pues los distintos tipos de personalidad que hay, ¿verdad? Dice que Rogers propuso que las personalidades consideran en combinaciones de estos 7 mismos rasgos que son los fundamentales, ¿no? Entonces dice que la personalidad se construye de entre tantas cosas estos 7 rasgos, ¿verdad? Tenemos la teoría de la personalidad de Kelly, ¿no? Derivada del cognitivismo y contractivismo. Esta teoría propuesta por el psicólogo estadounidense George Kelly se conoce como la teoría de los constructos personales. Este autor propone que cada individuo organiza su experiencia de la realidad en base a un conjunto ordenado de constructos mediante sistemas binarios de oposición, lo bonito, lo feo, lo verdadero, lo falso, entre otras cosas, ¿verdad? Que sirven para evaluar las situaciones y para predecir los eventos futuros. Él dice que la personalidad es basada en experiencia, en lo que vemos, dice que son mediante sistemas binarios de oposición, la oposición a lo bonito, lo feo, lo verdadero. A medida que tenemos experiencia, estos constructos se irían remodelando constantemente, implicando que nuestra personalidad está en constante cambio y reestructuración mientras vivamos. Esta teoría suena un poquito también a lo que es Freud, ¿verdad? Solamente que ya va más en base a experiencia. Dice que vamos en constante cambio, solamente no perdemos ni quitamos nada, ¿verdad? Dice que las experiencias van formando nuestra personalidad. También tenemos la teoría de la personalidad de Allport. Allport dice que para el psicólogo estadounidense Gerald Allport, la personalidad es la integración de un conjunto de rasgos únicos que nos distinguen de los demás, organizados en un sistema de respuestas que de manera inconsciente intentamos usar para responder a todas las situaciones de una misma manera. Para que ello no funcione, pero como ello no funciona lógicamente, nos adaptamos al medio incorporando o eliminando elementos fundamentales de la personalidad, que pues Allport lo determinó como rasgos, ¿verdad? Los rasgos pueden ser cardinales, centrales o secundarios, dependiendo de su importancia estructural en el sistema de nuestra mente. Y por ende, algunos pues serán más sencillos de cambiar que otros, ¿verdad? Dice que la personalidad vendría a ser el conjunto de los rasgos que perduran en nosotros. También tenemos la teoría de la personalidad de Cattell, es otra de las teorías pues más que tenemos, ¿no? Esta quizás es una de las más conocidas, ¿verdad? Propuestas por el psicólogo británico Raymond Cattell, si no mal recuerdo, la cual tiene muchos puntos de encuentro con la del Allport, ¿no? Aquí, por ejemplo, Cattell plantea que la personalidad consiste en la función de un conjunto de rasgos comprendidos como tendencia a reaccionar de una determinada manera. Dichos rasgos pueden ser temperamentales, como actuar, o dinámicos, por qué actuar, o optitudinales, que se necesita para actuar. De este modo, Cattell desarrolló factores primarios de la personalidad, que son pues 16 y se miden
con el célebre test de personalidad 16PF, que hasta lo recomiendo, si lo pueden o lo tienen a la mano, en internet lo buscan, ahí les aparece 16PF, y serían efectividad, inteligencia, estabilidad del yo, dominancia, impulsividad, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, convencionalismo, imaginación, astucia, rebeldía, autosuficiencia, aprensión, autocontrol y tensión, ¿verdad? Esta es la teoría de la personalidad de Isaac. Hans Isaac es el psicólogo inglés autor de esta teoría centrada en lo biológico, para el cual ideó el modelo PEN, una explicación de las motivaciones de la personalidad en base a elementos internos del organismo. Así, Eysenck determinó 3 factores centrales para determinar la personalidad, para poder definirla: el psicoticismo o tendencia a actuar con dureza, que dependería de la activación del sistema reticular ascendente, que sería el SARA; el neurotismo o estabilidad de las emociones, que dependerían del sistema límbico; el introvertismo o extravertismo, o tendencia a focalizarse en el mundo interno o externo, el cual se vincula de los niveles de andrógenos y de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. En base a los niveles de estos factores, la personalidad podrá ser de una o de otra manera, según Eysenck, ¿verdad? Eysenck ya se centra más en algo biológico, en algo más biológico que pues mental, ¿no? Y que de aprendizaje y todo eso. La teoría de la personalidad de Coase y de McCrane, el Big Face se llama, si no mal recuerdo, conocida como modelo de los 5 grandes, ¿verdad? O Big Five en inglés. Esta teoría propone la existencia de 5 factores alternativos de la personalidad, que serían rasgos básicos en los cuales se fundamentan cada uno, ¿verdad? Cada uno se compone de una dupla cuyos extremos denotan ciertos rasgos básicos de la personalidad, y que son los siguientes: extrovertismo e introversión, la alta o baja sociabilidad y tendencia al disfrute de la compañía de los demás, la apertura a la experiencia, la imaginación activa, la sensibilidad estética y el atrevimiento vital, por un lado, y las conductas más convencionales y familiares por la otra, ¿verdad? Por el otro lado, la responsabilidad, el grado de compromiso y autocontrol del individuo no son ante sus impulsos, sino en la planificación, ejecución y organización de sus tareas. La amabilidad, egocentrismo, también considerada cordialidad o afabilidad, representa la empatía y el grado de conexión emocional con los demás, aunque en su grado opuesto está la competitividad y el escepticismo. Tenemos por último el neuroticismo o inestabilidad emocional. Se trata del afán de control o del orden de los individuos, o de la capacidad para dejar estar las cosas. Los altos niveles de neuroticismo se traducen en ansiedad, hostilidad, depresión o vulnerabilidad. Tenemos la teoría de la personalidad de Gray por última. Esta teoría se conoce como el modelo del BIS, el Behavior Inhibitor System o sistema de inhibición de la acción, y BEI, el Behavior Approximation System o sistema de aproximación a la acción. Jeffrey Gray explica que existen 2 mecanismos de actividad de inhibición de la conducta humana, anclado por el lado de la introversión y de la ansiedad, por otro de los impulsos y de extroversión. Ambos sistemas actuarían conjuntamente para formar nuestra personalidad. Y pues ya con esto terminamos, ¿no? Hablando un poquito más de todos los de los principales que yo encontré, ¿verdad? Que se mencionan más relevantes, de las principales teorías de la personalidad.
Tomemos en cuenta que absolutamente, pues todas tienen como objetivo, pues ayudar, ¿no? Este es su enfoque principal, ayudar pues a la persona, ¿no? A poder salir o poder identificar cualquier tipo de problemas, ¿verdad? Este, es el enfoque principal que tenemos hacia este tipo de teorías, que todas tienen como objetivo el poder entender un poquito el funcionamiento de la mente, porque como sabemos, la mente es un mundo completamente diferente al que probablemente desconozcamos, ¿verdad? Y estas teorías nos pueden dar una idea de más o menos cómo funciona, cómo es que funciona nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuál es el poder que realmente tiene? Que ya sabemos que es mucho, que nuestra mente es un mundo completamente diferente, es un mundo completamente nuevo. Y pues todo esto nos ayuda un poquito a comprender de, de otra manera el porqué de las cosas, el porqué de cómo somos, el porqué de las cosas que hacemos, el porqué de las cosas que decimos, de nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, la manera en la que percibimos las cosas, la manera en la que vemos el mundo, ¿verdad? Este, Esto nos ayuda, ¿verdad? A ver un poquito más allá, ¿verdad? Y estos estudios nos se han ido formando a través del tiempo y muy probablemente sigan cambiando, ¿verdad? Muy probablemente se sigan actualizando como lo ha sido, ¿verdad? Porque pues, como les mencioné al principio del video, algunas de las teorías ya no están activas, ya hay nuevas o ya se descubrió que ahí no es la manera. Sin embargo, sirvieron como base, sirvieron para poder inspirar a otras personas, para poder ser inspiración, para que ellas puedan pues salir adelante, ¿no? Para que ellas puedan crear nuevas maneras de pensar, nuevas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno conocerlas, es bueno tratar de como entender un poquito para así en el momento que leamos sepamos identificar, ¿verdad? Sepamos identificar o ya tengamos más o menos una idea de lo que es como tal. Y esto pues nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda como en nuestra formación como profesionales, porque es muy importante, ¿verdad? El conocer mis bases, el conocer el material que tengo para trabajar, ¿verdad? Eso es muy importante con cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de carrera académica, ¿no? El conocer en dónde estoy, mis cimientos, ¿verdad? Ya lo demás se va a ir aprendiendo en base a experiencia, pero es muy importante conocer de dónde nace todo eso que conocemos o todo eso que se nos dice y ir rompiendo un poquito con esos tabús o ir rompiendo eso con esa idea errónea que se tiene que un psicólogo no es una persona que está preparada, no es una persona que, ay, sí, solamente me va a escuchar y me va a aconsejar, porque pues eso sabemos todos los que estudiamos la carrera que pues es un error, que un psicólogo va más allá de eso, ¿verdad? De lo que se dice a través de las cuatro o de la comunidad en general, que va más allá de absolutamente todo ese tipo de rasgos, que somos seres profesionales capacitados para y estudiados para, que conocemos y que hay un mundo completamente nuevo, diferente, interesante, específicamente diseñado para la mente y para que nos podamos tener las herramientas para trabajar todo ese tipo de trastornos, de problemas, de esas emociones que el cliente o que el paciente carga, ¿verdad? Este, Así como hay un sinfín de ramas, de especialidades, hay un sinfín de terapias, un sinfín de teorías, que todas estas teorías, todas estas ramas, todas estas tipos de terapia nos ayudan, ¿verdad? A seguirnos capacitando para poder ser mejores, pues mejores profesionales al cliente. Es muy importante que el cliente conozca un poquito. No es necesario que conozca en su totalidad, porque pues sabemos que el tiempo no nos da, que pues realmente a lo mejor y no nos interesa y está bien, no es malo. Sin embargo, el conocer un poquito más allá de las herramientas que tiene nuestro psicólogo nos da un poquito más de, o nos da seguridad de que la persona con la que vamos es una persona que está preparada para su trabajo, que está capacitada y que tiene absolutamente todas las herramientas dispuestas a la mano para poder darnos una ayuda y un seguimiento.
Y eso lo vamos a poder ir viendo en el momento que empecemos con una terapia. Y si tenemos el conocimiento básico o a lo mínimo, nos podremos dar cuenta, ¿verdad? Este, y podremos entender un poquito más lo que vamos a realizar y nos sacamos de la idea que tenemos de que el psicólogo es para locos y de ese tipo de cosas. Vamos rompiendo con los tabús, como voy mencionando. Y pues eso nos va a ayudar a poder llevar un proceso más sano y más eficaz, con resultados probablemente ya sea más pronto, con resultados visibles o con resultados más duraderos, ¿verdad? Que nos sirvan en largo plazo y así poder desarrollar herramientas y abrirnos un poquito a los prejuicios y todo eso, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero y puedan disfrutar de los demás videos y que sean de entretenimiento, que sean de conocimiento, ¿verdad? Que sean de fuente para que podamos entender un poquito más allá todo el trasfondo que hay detrás de un psicólogo, para que podamos entender todo el estudio que hay detrás, ¿verdad? Y toda la preparación que tenemos, ¿verdad? Más que nada. Y pues deseándoles un muy bonito fin de semana, un muy bonito día, un muy bonito transcurso de semana, si es que la estamos comenzando. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.